Bendiciones de Dios para todos. Les abrazo con la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro seminario de restauración. En el primer módulo les estuve compartiendo acerca de lo que es la restauración. En resumen, ser restaurados es recuperar nuestra posición como hijos de Dios. También ser restituidos en todo lo que nosotros hayamos perdido, emocionalmente, familiarmente, en cualquier área, trabajo, economía, negocios. Pero también ser restaurados es recibir también la reivindicación, que es recuperar todo lo que hayamos perdido frente a las demás personas. Y haciendo énfasis en que la posición o el valor como hijos de Dios nunca se pierde. Para Dios siempre somos considerados como joyas de gran precio. Valora siempre ese privilegio que tienes de ser un hijo o una hija de Dios, sin importar el estado o las situaciones negativas que hayas experimentado en tu vida. Quiero para cerrar este resumen del primer capítulo, decir que cuando un hijo de Dios que ha caído y se levanta, él vuelve a ser cubierto con las vestiduras de la gracia, no por levantarse, sino porque es hijo. Cuando un hijo de Dios se extravía del camino y regresa, al regresar recupera todos sus derechos que como hijo le corresponden, pero no por haber regresado, sino porque es hijo de Dios, que tiene derecho a todo. Y cuando un hijo de Dios se ha contaminado con las cosas de este mundo, pero se confronta con esto y por la sangre de Cristo recibe la limpieza, entonces vuelve a recuperar su relación con su Padre, no por haberse limpiado o purificado, sino porque es un hijo de Dios, que su Padre nunca lo desprecia, que su Padre nunca lo rechaza. Muy bien, entonces adentrándonos en esta segunda parte de nuestro seminario, vamos a compartir o hablar acerca de quién necesita ser restaurado. Y para esto nos va a ser de gran utilidad y de gran apoyo otra parábola que nos presenta otro precioso cuadro en la Biblia sobre la restauración. Y en este caso es la parábola del buen samaritano, que la encontramos en las Escrituras en San Lucas en el capítulo 10. Allí dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron dejándolo medio muerto. Aquí encontramos esta escena, una escena de decadencia. Las personas que necesitan ser restauradas son precisamente aquellas que tienen alguna herida por situaciones de la vida. En el caso que nos presenta el texto dice que este hombre, estando en Jerusalén, descendió a Jericó. Y allí empezamos a entender por qué las personas, como tú o como yo, llegamos a un estado en nuestras vidas en los cuales lo perdemos todo. Precisamente, dentro de esa manera alegórica como afrontamos la Biblia, entendemos como Jerusalén la plenitud de Dios, pero Jericó lo entendemos como el distanciamiento de las cosas de Dios. Jerusalén es una vida espiritual, Jericó es una vida carnal. Entonces, cuando abandonamos esa posición espiritual y asumimos posiciones carnales, esa decadencia nos hace vulnerables para que perdamos, para que seamos despojados y para que quedemos tirados en el camino, heridos y medio muertos. Al respecto, es muy importante hacer alusión también a otro texto, igualmente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 41,
Dice que cuando Jesús era niño, sus padres iban con él todos los años a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Pero cuando pasaron 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Entonces, una cosa, hermanos, es estar en Jerusalén en la fiesta, en niveles altos de espiritualidad, de consagración, de oración, de temor de Dios, de obediencia, de disfrutar, de valorar la presencia de Dios, las cosas de Dios en nuestras vidas. Y otra cosa es descender a Jericó, a asumir la relación con Dios como un compromiso religioso, como un costumbrismo. Cuando dejamos que nuestra relación con Dios deje de ser una fiesta que nos emocione, que nos apasione, cuando el servicio a Dios deje de ser nuestra principal pasión y permitimos que esto se nos convierta solamente en una costumbre, eso va generando en nosotros una decadencia, y esa entonces es la causa de que ya quedemos medio muertos, tirados en el camino. Pero desafortunadamente ese tipo de situaciones suelen ocurrir en muchos casos, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Entonces, la persona que necesita la restauración es el que está herido, tirado en el camino. Podemos decir también entonces o hablar acerca de esa necesidad de conservar esa actitud de satisfacción, de gozo, de alegría en la presencia de Dios. Mira que la mayoría de cosas importantes que Jesús hizo en su ministerio terrenal los hacía en un ambiente festivo. El primer milagro que Jesús hizo cuando convirtió el agua en vino, lo hizo precisamente en una fiesta, en unas bodas, en un matrimonio. Quiere decir, hermanos, que cuando tenemos ese estado de Jerusalén sin descender a Jericó, es decir, ese estado de fiesta, de ánimo, de satisfacción, de disfrute en la presencia de Dios, en esa actitud nuestra ocurren cambios, ocurren transformaciones, hay un avance, somos dimensionados de lo natural a lo sobrenatural, así como Jesús hizo en esas bodas. También nos dice la Biblia que en una fiesta fue precisamente cuando Jesús se presentó a un estanque donde ocurría algo muy particular, y había una creencia que ese estanque era visitado de cuando en cuando por un ángel que agitaba las aguas, y el primer enfermo que descendiera a esas aguas quedaba sano. Pero resulta que había un hombre que llevaba 38 años sin poder recibir ese beneficio. Pero cuando llegó Jesús, que fue en un día de fiesta, entonces el Señor Jesucristo lo sanó. Todo esto tiene una tremenda significancia para nosotros, más allá de lo literal de lo escrito, a lo que podemos aplicar en nuestras vidas. Cuando nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios no es algo nominal solamente, no es algo de compromiso social, no es un costumbrismo, sino que es una pasión permanente, es un disfrutarlo a Él, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque sin dudas, hermanos, que Dios no es una cosa, Dios no es algo, Dios es alguien. Dios es un ser vivo, el ser supremo, el ser soberano. Entonces, cuando aprendemos a disfrutar a Dios todos los días, porque así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, también el disfrutarlo a Él debe ser renovado cada mañana, sin ningún tipo de desgaste. Entonces, cuando disfrutamos a Dios y tenemos esa actitud de satisfacción y de alegría y festiva, entonces se producen milagros en nuestras vidas. También dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeran en Él por las Escrituras. Entonces, cuando tenemos esa actitud
alegre en la presencia de Dios, esa dinámica, sin dejarnos contagiar del conformismo, es desde nuestro interior, desde donde brota la satisfacción, la felicidad, la alegría. Hermanos, la alegría, la satisfacción del ser humano no la determinan las cosas externas. La alegría y la felicidad es un estado que brota desde el interior por el disfrutar y regocijarse por la presencia de Dios en nuestro ser. Así que algo muy importante para poder, por lo menos en este sentido, evitar tener que llegar a necesitar una restauración en nuestras vidas, porque hablamos para los que ya están en un estado de necesidad, pero también lo podemos hacer en un estado preventivo. Es probable que algunos de nuestros queridos amigos o amigas que están siguiendo este seminario tal vez no estén en una necesidad de ser restaurados, están en una buena posición delante de Dios. Pero qué importante es advertirles desde aquí, advertirles a todos mis queridos hermanos y hermanas lo que no se debe hacer para entrar en esa decadencia. Y qué oportuno también es aprovechar este seminario para hablar directamente a los ojos de mis queridos compañeros consiervos, hombres de Dios, siervos y ministros del altar del Señor Jesucristo, que constantemente somos asediados por tantas pruebas y por tantas tentaciones, y que constantemente, como dice la Biblia, el pecado está a la puerta. Pero qué bueno es poder desde acá advertirles y hacerles entrar en reflexión, a no cruzar esa puerta que conduce al pecado, a recibir la fortaleza frente a todas las tentaciones. No hay ningún placer de este mundo, no hay ningún placer de la carne no hay ningún éxito humano que pueda superar la satisfacción de estar en paz con Dios, de estar en una relación pura y santa con nuestro Padre Celestial, de ejercer un ministerio santo, sin mácula, sin mancha. Así que consérvate en Jerusalén, no desciendas a Jericó, conserva tu espiritualidad, vive según el Espíritu, sigue viviendo, querido pastor, según el Espíritu y no según la carne, para que no tengas que llegar a un estado de quedar tirado junto al camino, despreciado por la sociedad, despreciado por las instituciones, pero en un caso tal, de todas maneras, recogido y sanado por el buen Dios que te ama. Entonces, mis hermanos, necesita ser restaurado el que tiene alguna clase de herida. Y no solamente las heridas, como dije en la primera parte del seminario, las puede causar situaciones personales. Hay tres cosas que pueden causarnos estas situaciones de pérdida o de ser heridos. En primer lugar, situaciones personales, por errores nuestros, por equivocaciones nuestras, ante lo cual debemos reflexionar, debemos confrontarnos y debemos arrepentirnos y superar la situación. Ya todos sabemos lo que la Biblia dice, que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Pero hay situaciones que son causadas por otros, donde nosotros no tenemos nada que ver, por la indiferencia de otros, por las injusticias de otros, por las maldades de otros, por las situaciones de este mundo. Este mundo en sí trae mucha aflicción. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que por el hecho de estar en este mundo, y cuando hablo del mundo me refiero a todo el sistema de cosas que rigen el diario vivir, digamos, paralelo, pero distinto a lo que es el reino de Dios. Tu trabajo, tu convivencia familiar cuando tus familiares no son cristianos, los vecinos con los que convives, tus relaciones interpersonales con compañeros de estudio, en fin, todo tu entorno y tus contornos sociales hacen parte de este mundo. Toda la información que percibes a través de los medios. Entonces, en el mundo hay aflicción y el mundo de por sí trae injusticias, pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad que yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir que aunque en el mundo encontremos muchas injusticias, muchas insatisfacciones, muchos desengaños, muchos ataques, el mundo se puede vencer. Las situaciones adversas del mundo se pueden vencer en el nombre de Jesús y con un cambio de mentalidad. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, a este sistema de cosas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar que la buena voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. Y en tercer lugar, también hay que decir que hay situaciones adversas o de pérdida que nosotros nos vemos afectados. Muchas veces no es por culpa nuestra, muchas veces no es ni siquiera por culpa del ambiente, del sistema del mundo, sino por culpa del enemigo de los seres humanos, que es Satanás, el diablo. Entonces el diablo también influye, interfiere muchas veces para causarnos daño, para causarnos pérdida, para causarnos aflicciones. Jesús dijo acerca de él que él es el padre de la mentira y que él vino solo para matar, para robar y para destruir. Entonces, hermanos, cuando las situaciones adversas que estamos experimentando son causadas por nosotros mismos, la solución es arrepentirnos y cambiar de rumbo. Cuando es causado por las cosas de este mundo, lo enfrentamos y lo vencemos con un cambio de mentalidad en el nombre de Jesús. Pero cuando los ataques que tenemos, las pérdidas que experimentamos, las situaciones que nos causan heridas o dolor son causadas por el mismo diablo, la única manera de ser librados del diablo y de todas sus obras es como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, como lo hizo Él. Después de que el Señor Jesucristo estuvo 40 días en ayuno en el desierto, dice la Biblia, vino el diablo para tentarle y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré y la gloria de ellos si postrado me adorares. ¿Cuál fue la manera como Jesús enfrentó este ataque? Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Jesús le dijo eso, dice la Biblia que el diablo inmediatamente lo dejó. Si tú quieres ser libre de todo ataque del enemigo, de toda aflicción que te causa el enemigo, lo que tienes que hacer es esas dos cosas, adorar a Dios y servirle a Él de todo corazón. La adoración a Dios y el servicio a Dios son el antídoto eficaz para deshacer toda obra del diablo. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos y mis amigos, allí dice que cuando este hombre cayó herido y quedó tirado al lado del camino, descendía también un sacerdote que representa la religiosidad, el sistema religioso. Pero este hombre no tuvo ningún interés en ayudar al que estaba herido. Dice que pasó de largo. ¿Y por qué pasó de largo? Porque él también estaba casi que en la misma situación. La Biblia es muy específica en sus detalles y nosotros debemos ser muy cuidadosos en esos detalles. El hombre de la historia cayó en manos de ladrones porque descendía de Jerusalén a Jericó. El sacerdote pasó de largo y no ayudó al herido porque dice la Biblia que el sacerdote también descendía. O sea, también venía en decadencia. Y eso es lo que hace la religiosidad, hermanos y amigos. La religiosidad no ayuda a nadie. El Señor Jesucristo no vino a establecer una religión. El Evangelio no es religiosidad. El Evangelio es un mensaje poderoso de salvación, es un cambio de mentalidad, es un estilo de vida. La religión es todo lo que el hombre hace o pretende hacer para acercarse a Dios. Pero la misma Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero el Evangelio, a diferencia de eso, es todo lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que tú te acerques a Dios con tus propias obras. El Evangelio, la gracia de Dios, es que Dios
se acerca a ti a pesar de tus obras. Entonces, no podemos esperar ayuda de un sistema religioso que también viene en decadencia, que no está dotado de la sensibilidad ni de la compasión para ayudar a nadie, sino que se caracteriza por una indiferencia, por un juicio y por un juzgar a los demás y por un justificar en los errores de las personas las consecuencias que tengan que estar afrontados. Pero en contraste con este sacerdote que descendía y pasó de largo, aparece en el escenario de esta historia bíblica un anónimo, que la Biblia lo identifica simplemente como un buen hombre, un buen samaritano, un hombre extranjero, en este caso de los tiempos bíblicos. Pero no dice que este hombre descendía, dice que este hombre iba de camino, pero no especifica como que viniera descendiendo como los otros, iba de camino. Y entonces este hombre fue movido a misericordia y empezó a aplicar esos 7 principios de la misericordia de Dios, que son poderosos y que son herramientas demasiado eficaces y demasiado útiles a la hora de podernos restaurar o poder restaurar a otras personas que necesiten de la ayuda para seguir adelante. Entonces, mis hermanos, mis amigos, como les decía ahora, se necesita tener una actitud dispuesta, festiva y abierta para recibir la ayuda de Dios. Recuerden lo que dice en Proverbios capítulo 15, el verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, pero el que tiene un corazón alegre tiene un banquete continuo. Este hombre, identificado en la parábola como el buen samaritano, empezó a aplicar los 7 principios de la misericordia de Dios. Y miremos el primer principio. Dice que vino cerca de él, pero vamos a identificar esos pasos aquí en las Escrituras para que ustedes tengan la referencia. En San Lucas, capítulo 10, dice la palabra de Dios, hablando de esos 7 principios de la misericordia. San Lucas, en el capítulo 10, desde el verso 33, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del hombre que estaba herido. Ahí está el primer principio, se acercó a él, viéndole. Segundo principio, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. Número 3, echándoles aceite y vino. Número 4, lo puso en su cabalgadura. Número 5, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Número 6, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Y número 7 dice Jesús: ve y haz tú lo mismo. Ahí están los 7 principios de la misericordia de Dios. Entonces, ese primer principio de la misericordia de Dios dice: vino cerca de él y viéndole. Esto, hermanos, significa que debemos tomar interés en ver el dolor de una persona necesitada y tener toda la disposición para ayudarle. O sea, no ser indiferentes, hermanos, porque sin lugar a dudas que cuando una persona cae es muy difícil que se levante solo. Siempre necesita de un brazo de ayuda. Y entre más alto, siempre hemos escuchado ese dicho, que entre más alto esté una persona, si se cae, más duro va a ser el golpe. Normalmente cuando vemos a una persona que tiene una caída por la calle, muchos toman la actitud de burlarse, de reírse, no pueden contener la risa, pero otros se identifican con el dolor de la persona y corren a auxiliarlo, le extienden la mano para levantarle. Entonces,
de esto nos habla, es ese primer principio de la misericordia de Dios, es interesarnos en ver, en conocer el dolor de las otras personas. Cuando usted ve a una persona afligida, cuando usted ve a una persona que está estancado en su camino, en su vida espiritual, en su vida personal, familiar, económica, no se aísle de él, no se aísle de esa persona. No tenga prejuicios contra esa persona. No saque sus propias conclusiones y sus propios juicios. Tome el interés de acercarse. Tome el interés de conocer las razones, los motivos, pero no de la boca de extraños, que casi siempre las versiones de otros son distorsionadas, o son acomodadas, o son malintencionadas. Es necesario acudir a la persona que de verdad está en necesidad. Usted se imagina, aunque esto no ocurrió, pero usted se imagina si en esta parábola del buen samaritano, ese hombre que iba de camino, vio a la persona herida tirada allí en el piso, y en vez de acercarse para ayudar, se hubiera puesto a preguntarle al sacerdote, bueno, ¿y qué le pasó a esa persona? ¿Por qué está herida? Tal vez ese sacerdote hubiera sacado sus propias conclusiones basado en sus prejuicios y en su legalismo. Pero no. Este buen samaritano se acercó directamente al necesitado, se interesó en él, se interesó en saber por qué estaba en esas condiciones, pero no tanto en el por qué. No era su intención indagar cuáles eran las razones por las cuales él estaba en esa condición. Más que todo su interés era buscar la manera de ayudarlo, sin importar por qué llegó a caer en esa situación. Entonces, ese es el primer principio de la misericordia, acercarnos a donde está el herido y verlo, interesarnos en saber cómo podemos ayudar. Y así, hermanos, como en la parábola, en tu vida, Dios también permitirá que cerca de tu camino llegue algún buen samaritano. Seguramente no con una investidura sacerdotal o religiosa o institucional. Puede ser un anónimo, puede ser un desconocido, puede ser un extraño, o puede ser alguien cercano, o puede ser alguien conocido, o puede ser alguien que esté viviendo bajo el amor de Dios, porque tampoco el pertenecer a una institución religiosa anula o impide, ni mucho menos, que en esa persona se puedan desarrollar las virtudes cristianas. Todo lo contrario, es allí donde se desarrollan las virtudes cristianas. Entonces Dios va a permitir que a tu vida lleguen personas, te va a conectar, Dios va a permitir que haya personas que se interesen en tu necesidad y que se interesen en ayudarte y que se interesen en levantarte, en acompañarte, en restaurarte para que tú puedas ser sanado de todas tus heridas y puedas alzar vuelo y continuar con el ritmo de tu vida. Dios hará pasar por tu camino un buen samaritano. Si tú estás en un estado de decadencia, de tristeza, de soledad, de depresión, de escasez, de enfermedad, ese no es tu estado definitivo. Tú no vas a estar así para siempre, porque la Biblia dice que Dios no desecha para siempre y Dios no se olvida para siempre. Hay 3 fuentes de provisión de Dios y para eso hacemos conexión entonces con otro personaje bíblico llamado el profeta Elías. Ese hombre en un estado también depresivo, donde estaba escondido, temeroso, sin nadie a su favor, sin nadie pues como dispuesto a ayudarle. Dios le abrió 3 fuentes de provisión que sin duda alguna que Dios también las hará contigo o con cualquier persona que esté en este estado de necesidad. Lo primero que Dios hizo fue enviarle el alimento a través de una viuda que lo que la caracterizaba a ella era la escasez, es decir, no tenía casi nada para comer.
Lo único que tenía era un puñadito de harina y un poquito de aceite. Pero esa viuda fue movida a misericordia para que desde su propia escasez supliera la necesidad del siervo de Dios. Ella no tenía abundancia en su casa. Si comían esa mañana esa tortica, comían y ya no había más comida. Y lo que ella presumía es que iba a morir de hambre junto con su pequeño hijo. Pero Dios usó la escasez de esta mujer para ser fuente de provisión. En este caso, para el profeta. En este caso, esa viuda fue ese buen samaritano. Asimismo, yo puedo decirte que aunque tú estás en un estado ahora donde no sientes fuerzas para nada, donde no sientes ánimo para nada, una primera tarea de esta segunda parte, en la primera parte del seminario hicimos algunas tareas y espero que tú las hayas cumplido. Pero en esta segunda parte, una primera tarea o reto u oportunidad que tú tienes es buscar la manera de ayudar a alguien. Tal vez tú estés en peor estado o condición de aquella persona a quien quieras ayudar, pero de tu propia escasez, de tu propia necesidad, Dios va a suplir provisión, ayuda y fortaleza para otros. Tú puedes decirme que estoy loco, que soy demasiado atrevido en esperar que tú hagas eso. Tú puedes decir, yo no tengo fuerzas, yo no tengo ánimo, yo no tengo nada para dar, yo no estoy en condiciones de ayudar a nadie. Pero no te fíes en tu propia situación. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Bienaventurada la mujer que tiene no en sí misma sus fuerzas, sino en Dios. Atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuentes de aguas para llenar los estanques. Tus lágrimas pueden ser la fuente de bendiciones para otros que tienen necesidad. Dios te puede usar desde tu propia necesidad para ayudar a levantar a otros. Y de esa manera tú también te vas ejercitando en aplicar los principios de la misericordia de Dios. Porque dando es que recibimos. Es un ciclo continuo. Es un principio establecido por Dios. Que de lo que damos, de eso también recibimos. Así que saca fuerzas en Dios. Recuerda una vez más el texto de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que tú tal vez no tienes ninguna fuerza ahora, ningún ánimo, ninguna voluntad, pero Dios te va a dar esas fuerzas y tú te vas a levantar y vas a ayudar a alguien. Quizás tú estás más necesitado que esa persona, pero Dios te va a usar desde tu propia necesidad para restaurar a muchos. Y de esa manera Dios también permitirá que alguien, que algún buen samaritano se acerque. No quizás con las dignidades religiosas, tal vez desprovisto de todo eso, pero dotado con la misericordia necesaria para ayudarte a sanar tus heridas, para invertir en ti todo lo que necesites y que tú puedas seguir adelante en tu diario caminar. Gloria al Señor. En segundo lugar, el segundo principio de la misericordia de Dios dice que fue movido a misericordia. Este buen samaritano fue movido a misericordia. Qué interesante expresión. Esto nos da a entender como estar en un lugar y ser movido a otro sitio. Esto nos habla entonces de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Ser movido a misericordia es ser movido de equipo y ser movido para el equipo ganador, porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay dos equipos, hay dos tipos de actitudes frente a las adversidades de esta vida. Tenemos todos un enemigo común que nos roba la felicidad, que nos roba la paz, circunstancias adversas. Pero hay dos equipos en los cuales podemos intervenir para enfrentar ese enemigo.
Un equipo es el del juicio, el del legalismo, el que siempre está señalando y el que siempre está criticando. El que siempre está diciendo, mira, eso que te está ocurriendo es porque te lo mereces. Eso que te está ocurriendo es porque Dios te está castigando por tu mal proceder. Ese es el equipo del juicio, del legalismo. Pero está el equipo de la misericordia, el que ve siempre una oportunidad en Dios, el que ve una nueva posibilidad de parte del Señor, el que cree en la verdad pero sostiene esa verdad con amor, con misericordia y con gracia. Pues bien, te recomiendo que te pases al equipo de la misericordia, porque ese es el que gana el juego. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ser movido a misericordia es un cambio de mentalidad frente a las leyes que rigen este mundo. Este mundo está regido por 3 leyes, que de parte de Dios son las únicas 3 leyes que se nos está permitido quebrantar. Una es la ley de la religiosidad, que juzga y condena según las tradiciones y doctrinas y mandamientos de los hombres. Esa ley hay que quebrantarla. Número 2, la ley de la sociedad, que rechaza y discrimina por los preceptos y por las influencias y las apariencias de este mundo. Y la otra ley que tenemos que quebrantar es la ley de nuestra propia mente, que nos limita, que nos ata y que nos programa con razonamientos de fracaso y de derrota. Pero esas leyes de religiosidad, de la sociedad y de la mente debemos quebrantarlas, debemos cambiarlas, tenemos que tener un cambio de actitud, tener un cambio de mentalidad, es decir, tener misericordia también para con nosotros mismos. Que mucha gente se les puede acercar a alguien herido en una situación difícil con la intención de ayudar, pero hay personas que a sí mismos no se quieren ayudar, no se perdonan a ellos mismos, y esa es la principal herida. La principal herida es cuando nosotros mismos no nos queremos sanar, cuando nosotros mismos no nos queremos levantar, cuando nosotros mismos no nos queremos perdonar. Así que tú también tienes que cambiar tu mentalidad con relación a ti mismo. Tienes que aprender a tener misericordia de ti mismo y perdonarte a ti mismo para que la gloria y la bendición de Dios puedan llegar sobre tu vida. El tercer principio de la misericordia dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Eso es bastante importante, hermanos y amigos, analizar muy bien ese acto. Dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Es decir, que la intención de este buen samaritano no era solamente cubrir la herida con pañitos de agua tibia, como por resolver por el momento. La intención de él era sanar la herida. Y eso es lo que verdaderamente se necesita. Cuando vamos a ayudar a alguien, debemos hacerlo con la intención de sanar, no solamente con la intención de aparentar que estamos ayudando. Hay quienes solo colocan pañitos de agua tibia. Hay gente que se justifica a sí mismo diciendo, bueno, yo estoy orando por esa persona, pero dejamos que la persona solita solucione su problema. Hay quienes se justifican diciendo, bueno, yo le advertí, yo le aconsejé, pero no me hizo caso. Eso tampoco, hermanos, es la solución. No es con pañitos de agua tibia. Se necesita de verdad tener la intención de sanar, de curar las heridas. Y esto fue lo que hizo el buen samaritano. Así que cuando vayamos a ayudar a alguien, hagámoslo verdaderamente para sanar y no para aparentar que estamos ayudando. Ganémonos verdaderamente ese título de ser los buenos samaritanos. En el reino de Dios tenemos que aprender a conjugar muy bien los verbos. Hay personas que no conjugan bien los verbos en el reino de Dios. Es decir, hablan de amar pero no aman. Hablan de ayudar pero no ayudan. Pero en el reino de Dios hay que conjugar bien los verbos. Si hablamos de amar, que verdaderamente estemos amando. Si hablamos
de ayudar, que verdaderamente estemos ayudando. Si hablamos de perdonar, que verdaderamente estemos perdonando. Entonces, hermanos, estos son los primeros 3 principios de la misericordia de Dios, y esperamos que empecemos a aplicarlos en la vida de cada uno, y en la siguiente parte vamos a continuar viendo estos maravillosos y eficaces herramientas para la sanidad de todas las heridas. Bendiciones para todos.